El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a X Radio en TGW, La Voz de Guatemala, y ahora también en Facebook Live, Noticias X. ¿Cómo están, amigos de X Radio? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en un contenido interesantísimo, un contenido que me llama poderosamente la atención, y por eso le doy la bienvenida a la doctora Karina Rodríguez. Ella es directora médica del Hospital de Rehabilitación. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Pues acá muy contenta de poder compartir con toda la población de Guatemala temas que son de mucho interés, tristemente de actualidad, porque al final es algo que estamos viviendo y que cada vez nos va enseñando más, y poder compartir esto para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros guatemaltecos y nuestros usuarios, pues definitivamente un placer. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Hoy hablaremos de una clínica que brinda atención de todas las secuelas que el COVID nos ha dejado. Para nadie es un secreto, a todos los que nos ha dado COVID, pues siempre quedan ciertas secuelas, en algunos muy marcadas, en otros no tanto. Cuéntenos un poquito, doctora, sobre esta clínica, cómo surge, cuéntenos sobre este tema tan importante. Desde hace un año empezamos a notar que muchas, principalmente a nivel de compañeros de trabajo, que iban quedando después de haber tenido COVID con varios tipos de secuelas del punto de vista funcional, psicológico, respiratorio, fatiga, y entonces se empezó a gestar la necesidad de buscar estas opciones que pudieran darse de una atención de seguimiento. Muy bien. A partir del mes de octubre empezamos ya a darle forma al proyecto, y en el mes de enero ya empezamos acá en el Hospital de Rehabilitación a dar el servicio, porque ya empezamos a contar con recurso humano, ya empezamos con un médico psiquiatra, un médico rehabilitador, para poder empezar a generar este tipo de servicio. Y pues bueno, hemos venido creciendo, hemos venido alimentando el proceso en base a cada una de las áreas de oportunidad, de lo que vamos encontrando en el camino de los casos, y pues ya se encuentra de alguna manera formal instalado el proyecto como tal en el Hospital de Rehabilitación, y estamos brindando servicio a todo paciente que es referido a esta unidad, que llene los criterios para poder ser parte del equipo de rehabilitación integral de secuelas post-COVID. Muchas gracias. Este programa se origina desde acá, desde el Hospital de Rehabilitación. Sí, estamos en zona 12 todavía. Somos ese limbo en el que sí, ¿verdad? 3 de 12, zona 12. Somos 12 todavía. Estamos en la 14 Avenida Cuarta Calle, zona 12, Colinas de Pamplona. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Háblenos un poco primero sobre cuáles son esos síntomas o las secuelas más comunes, lo que más se trata acá, y segundo, ¿qué especialistas integran esta clínica? Muy bien, los síntomas principales por los cuales iniciamos eran secuelas motoras. Cuando hablamos de una secuela motora es cuando la persona pierde su capacidad funcional de caminar, correr, levantarse y poder hacer sus actividades de vida diaria de una manera autónoma, y también empezamos a notar ese cansancio, esa fatiga, esa capacidad que la persona tenía, que corría una colina, iba, y de pronto ahora camina una cuadra y ya no aguanta, se siente cansado. Las personas dicen que lo que hemos documentado acá, se sienten sofocados, se sienten sin aire. Esa expresión del sin aire fue parte de los motivos que empezamos a investigar. El COVID lamentablemente es un virus que nos afecta multisistémicamente, nos afecta orgánicamente desde fascia, músculo, ligamento, tendón, pulmones, que son todo el órgano que nos hace que tengamos un movimiento autónomo y libre. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una retracción de fascia, es como que estemos metidos en una pijamita chiquita. Uh-huh. Entonces la persona no se mueve con libertad, se siente apretado, se siente sin una capacidad de poder estirarse, poder hacer como cuando nos levantamos y hacemos toda esa expresión.
Y luego también eso pasa a nivel de la pleura, a nivel del pulmón, y el pulmón entonces pierde esa expansibilidad que tiene capacidad de hacer, y entonces su capacidad funcional, ese reservorio de aire que tenemos, que es nuestro combustible de vida, se hace menor, se ve limitado. Entonces, el no tener un adecuado oxígeno y tener limitado el movimiento, las personas pierden esa capacidad funcional. Entonces, muchos de los usuarios llegaron por fatiga, por dificultad para movilizarse y por dolores articulares, de los que hemos ido nosotros documentando. Hay dolor articular, neuropatías, ya sea sensación de electricidad, parestesias, adormecimiento, debilidad. Hemos tenido casos que le llamamos monoparesia, que hay una extremidad, una pierna, una mano, que por más que la persona quiera, no logra tener esa misma fuerza que en la otra, y sin que tengamos un daño cerebral, no existe una respuesta similar, porque es donde más afectó. Entonces, todo este complejo de acciones y de órganos que tienen que ver directamente con la movilidad son los que se han afectado y son sobre los que nosotros como rehabilitadores estamos trabajando. La clínica, básicamente, en su parte de inclusión a los pacientes que son directos, pues un médico rehabilitador que se está volviendo experto en COVID, ya que hoy precisamente se encuentran en la 4ª reunión del desarrollo de la guía de práctica clínica de medicina basada en evidencia del Instituto para abordaje de las secuelas de COVID. Lo estamos haciendo a nivel científico. Hoy la doctora se encuentra en esa reunión. Es médico rehabilitador. También tenemos una médico psiquiatra, ya que muchas de las molestias que vamos a encontrar, que dolor en pecho, que sensación de punzadas, que situaciones que vienen, también están muy asociados a ansiedad, a problemas que son más de tipo emocional que funcional. Que físicos. Exactamente. Entonces tenemos esta psiquiatra y luego ya ellas dos evalúan los casos de manera, y sí que biopsicosocio lo hacemos integral, y ya pasan a el área de equipo multidisciplinario según las secuelas. Si es leve, si es moderada, si es severa, puede tener acceso a terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Tuvimos 2 casos de disfonía. De los 30 casos documentados que a la fecha llevamos ya como proceso de investigación de los casos que están llegando a esta unidad, 2 han tenido problema para hablar. Les ha quedado secuela, cambió su tono de voz y se modificó su capacidad de hablar. Entonces pasan a terapia de lenguaje. Si es necesario realizar algún corsé, algo postural, tenemos el taller de órtesis y prótesis, y luego tenemos también todo el equipo multidisciplinario que es parte del equipo del hospital, que si en algún momento necesitamos, entren a ser parte de la atención, como lo es el médico internista, el médico dermatólogo, el médico odontólogo, pues obviamente brindamos, mientras se encuentran en este hospital, una atención integral orientado a buscar el máximo de recuperación funcional de la persona. Muchas gracias. Hoy en Ix Radio nos acompaña la doctora Karina Rodríguez. Ella es directora médica del Hospital de Rehabilitación. Acá se ha puesto en marcha una clínica, acá funciona una clínica que se centra o se especializa en las secuelas del COVID-19. Hablemos un poco de números. Para que se haya habilitado una clínica sobre este tema es porque la demanda es considerable. ¿Tienen registro sobre cuántos pacientes han pasado por la clínica o cuántos pacientes están en tratamiento en la clínica? Hemos venido documentando los casos. Muchos de los casos referidos, pues a veces no necesariamente era una relación de COVID, ¿verdad? Okay. Pero con secuelas puras de COVID, de enero a junio hemos tenido 30 casos. De estos 30 casos fue uno que pasó proceso por hospitalización y que tuvo oxígeno, que estuvo muy, muy grave, y él ha sido pues de los casos que más difícil ha sido su proceso de recuperación. Las secuelas más severas. Son las secuelas más severas. De estos 30 casos podemos hablar de 22 casos con secuelas leves. Quiere decir que era solo una baja de capacidad funcional, todo estaba orgánicamente bien, solo se había perdido como esa rutina de movilidad, esa flexibilidad y eso que necesitábamos mover. Estos 8 restantes sí hemos tenido secuelas moderadas en 7 y 1 es el que estuvo incluso a nivel de silla de ruedas, o sea, tuvimos que hubo necesidad de hospitalización e internar. De estos casos podemos comentar, y algo que llama la atención,
para nosotros hoy por hoy es un tema preocupante y que motivamos a nuestra población, el esquema de vacuna. De los 30 casos, 8 no tenían ninguna vacuna. Y ese es un factor determinante. Y 8 fueron los de secuelas serias, sí. De los que tenían 1 o 2 dosis de vacuna, son los que entraron en secuelas moderadas. Pero los que tenían de 3 a 4 dosis de vacuna y todo, son los que tuvieron secuelas leves. Entonces, sí tenemos, claro, no es un grupo significativo, estamos hablando de 30, pero de 30 sobrevivientes que han tenido secuelas y que hemos podido venir monitoreando en el proceso de la enfermedad. Pero en este grupo, en este clúster de 30, podemos hablar que la incidencia de vacunarse es importante. Por eso motivamos a nuestra población. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presta servicio de vacunación para prevención de COVID a toda la población guatemalteca, afiliada o no, y tenemos cobertura a nivel de todo el país. Acérquense, por favor, porque es muy importante que hagamos ese proceso de prevención, porque no sabemos cómo nos va a ir. Exacto. Primero si la vamos a librar. Exacto. Y los números dejan de ser fríos hasta que es un familiar, hasta que somos nosotros mismos. Los números, uno dice 30 personas es muy poquito, pero si ahí estuviese un familiar cercano, no sería un número más. Un número más, exactamente. Doctora, ¿y se ha podido determinar qué tema tan interesante? Y seguramente de acá se escribirán muchos estudios más a futuro, y esta es solo una pequeña parte de la historia sobre la marcha, ¿no? Cuéntenos un poco si ya tienen una línea sobre qué personas son las más propensas a quedar con ciertas secuelas de COVID. ¿Hay algún grupo que esté identificado? Sí, hemos encontrado que son las personas que tenían poca actividad física previa, porque obviamente lo que el COVID afectó nos botó completo. En cambio, el que sí tenía buena actividad física, el COVID afectó y no botó mucho, porque había un buen motor previo. Entonces aquí va un siguiente consejo de vida: hay que hacer ejercicio, hay que tener una vida sana. Entonces los que tenían, su estado de salud estaba óptimo, hábitos de vida saludable, las secuelas fueron leves. En cambio, personas con diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad crónica que podía afectar su sistema muscular, vino a ser un impacto mayor, porque aunque en la proporción, veámoslo de alguna manera numérica, que no fue así por supuesto, pero que la afección viral fue de un 20%, ese 20% en una persona sana, regular, sin ejercicio, generó moderado. En una persona sana, regular, con ejercicio, fue muy leve y la sacamos, pero en personas con enfermedades crónicas, con mal acondicionamiento y malos hábitos de vida, son quienes más impacto han tenido. Aunque en la línea de edades, podemos documentar dentro de lo que hemos estudiado de todos los casos, que tenemos desde los 25 hasta los 65 años casos. Nuestro pico máximo se encuentra de los 35 a los 45 años, es donde tenemos más o menos 20 de los 30 casos. Población económicamente activa es la que cubrimos, son nuestros afiliados. Sin embargo, sí tenemos gente joven, que antes decía, no, al joven no le va a pasar mayor cosa y todo. Ojo, chicos sí de 25 años pasa con secuelas y los hemos tenido. Entonces sí es importante darnos cuenta que el COVID afecta. Nuestro sistema genéticamente está susceptible, afecta de una manera con la predisposición, y no importando la edad, hemos tenido todo este comportamiento de secuelas. Hablemos un poco al regresar de una pausa en X Radio, hablemos un poco de cómo disminuir algunos síntomas que son bien generales y quedan en nosotros luego de tener COVID. Pero esto lo haremos luego de una pausa en este contenido. Les dejamos con información importante del Seguro Social. Ya volvemos. La leche materna es la mejor fuente de alimentación porque contiene todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del bebé, lo mantiene sano y fortalece el vínculo madre-hijo. Además, contribuye a la economía familiar y disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama, útero u ovario. A partir de los 6 meses de lactancia materna exclusiva, se recomienda que se inicie la introducción de alimentación complementaria. Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. X. Gracias por continuar con nosotros en X Radio. Hoy nos acompaña la doctora Karina Rodríguez, directora médica del Hospital de Rehabilitación, en donde nos encontramos en la zona 12. Ya me dijo, en la zona 12. Desde aquí se origina este programa. Gracias por recibirnos y gracias por todas sus atenciones con nosotros. No, esta es su casa y sabemos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en toda su gama de servicios,
pues cuenta y ha contado siempre con una visión hacia la reincorporación social digna, funcional y oportuna de sus usuarios. Y pues bueno, el instituto nace con un programa de accidentes y 74 años atrás empezamos con los programas de abordaje de rehabilitación y terapias. Y justo con el COVID, pues hemos venido acompañando cada uno de estos procesos y pues es muy importante para nosotros el dar esa cobertura a la población, el dar esa atención y por sobre todo el tener cada uno de nuestros centros de atención prestos a brindar ese momento oportuno de dar el abordaje integral y poder decir, no, es esto lo que tenemos que mover, es esto lo que hay que parar, claro. Es aquí donde tenemos que manejar, porque la idea es que toda persona que esté en manos de nosotros y que se encuentre pues en este hospital que nosotros con amor decimos hospital de rehabilitación, un hospital con alma, porque el alma de nuestro hospital son nuestros usuarios y buscamos dar esa dignidad al ser humano que queda con discapacidad y que tenga un retorno digno, productivo y activo a su vida cotidiana, ¿verdad? Y eso forma parte de un ICS más cerca de ti, un ICS más cerca de todos los afiliados, un ICS mucho más cercano, ya lo es, y ahora está más cerca de ti el ICS. Muchas gracias por recibirnos. Hoy, para quienes recién nos sintonizan, la doctora nos platica un poco de una clínica que funciona en estas instalaciones, que se especializa en secuelas que nos deja el COVID-19. Doctora, platíquenos un poco sobre cómo mejorar dos temas importantes. Primero, la dificultad al respirar, que a muchos nos ha pasado, a mí me pasó, y también platíquenos un poco de ese cansancio, esa fatiga, ese decaimiento que a muchas personas les queda luego del COVID-19. Sí, tenemos que trabajar de dentro y de fuera, y tenemos que trabajar integral, biopsicosocial. Entonces, nos vamos. Tenemos que mejorar la hidratación. Hemos encontrado que hidratándonos logramos tener como un proceso funcional más efectivo con la persona. Segundo, no está demostrado al 100%, sin embargo el uso de colágeno nos ayuda porque, como comentábamos en el segmento anterior, la fascia, que es la cubierta muscular, la cubierta pulmonar, la cubierta de nuestros órganos, el COVID la afecta dejándola rígida. Entonces lo que hace es apretar los órganos y eso es lo que genera cansancio, porque uno está luchando contra su propio organismo y el tejido que conforma esa fascia, esa cubierta, es colágeno. Entonces poder dar de alguna manera una suplementación de colágeno es algo importante. Luego, dormir bien, porque obviamente en el sueño es donde vamos generando las reparaciones de nuestros órganos. Entonces, generar esas 7, 8 horas que necesitamos y que debiéramos dormir bien siempre, cuando ya estamos con este proceso de secuelas post-COVID, es más importante. Manejar el estrés, porque el cortisol nos tensa, nos hace no poder tener una parte de liberación funcional total, sino que nos restringe, nos aprieta, y el estrés nos lleva a eso y es restrictivo y eso nos complica más. Entonces, por eso nosotros trabajamos la parte biológica. En la parte funcional utilizamos calor como un medio de ahí sí que de aflojar fibras, de suavizar, digámoslo de una manera muy coloquial, porque no es así el término médico, sin embargo, para comprendernos por el tipo de programa, entonces lo que nosotros vamos a ir es liberando la fascia, de ahí sí que despegando cada una de esas capas de colágeno, por porque medio se vuelve entonces el calor puede ser un medio que ayude. De manera interna también está demostrado que el hacer algún tipo de inhalaciones nos ayuda. Entonces, por eso es que nos sirve el hacer cuando tenemos inhalaciones con eucalipto, con algún tipo de medicamentos, menta y estos, pero es como nos funcionan las nebulizaciones, pero no necesariamente ya necesitamos abrir el pulmón. Lo que tenemos que aflojar es el entorno y lo que tenemos que buscar es una manera de que esto venga a darnos una flexibilidad. Luego empezar a trabajar y funcionar en base a la capacidad de la persona. Quiere decir, aguanta caminar 5 minutos, que camine 5 y una pausa. Camina otros 5 y una pausa. O sea,
Todo el proceso de recuperación se va haciendo en base a capacidad funcional. No hay una receta, mire, 15 minutos diarios 3 veces al día. Y no es así, sino que vamos en base a la capacidad funcional. Ya logramos 5 minutos, 3 días continuos, le subimos a 10. Logramos el 10, le subimos a 15. ¿Cuál es la meta? Por lo menos tener 30 minutos de caminata diaria, que eso nos va a permitir mejorar la oxigenación y mejorar esa respuesta en esa línea. Pero también debemos tener en cuenta que hay que tener materia prima para funcionar, entonces alimentarse. Y alimentarse no es comer, sino es buscar proteína con pechuga de pollo, filete de pescado. Comer proteína de origen vegetal, a manera de que el músculo es un tejido de proteína. Y entonces que el músculo que se lesionó, que está fibrótico y todo, tenga materia prima para funcionar. Y aquí en COVID sí nos funcionan las siestas, porque como el cuerpo necesita ir reparando lo que gasta en el momento, entonces sí se pueden recomendar siestas de 20 minutos a media hora, entre 3 a 4 horas de intermedio. Entonces, si la persona está laborando, por lo menos aprovechar la refacción, el almuerzo y todo para darle un ratito de descanso a su cuerpo. Si la persona está suspensa de labores, que es como en el caso de nuestros usuarios de los 30 a 22 están suspensos, entonces ellos pueden dedicarse ese tiempo y hacerlo con conciencia, no que están haciendo algo malo. Invertir en nosotros no es malo, o sea, dedicarnos un tiempo a reparar no es malo. Sí. Y no tener esa ansiedad, y lo digo con sobrada. Ayer precisamente hablaba de un caso post-COVID y decía, es que yo podía hacer tantas horas de actividad y ahora solo aguanto minutos. Pues qué bueno que aguanta minutos. Empiece de nuevo a entrenar su cuerpo en ese proceso. Pero la ansiedad de querer, ya no tengo nada y ya estoy negativa y no pasó nada, eso les genera más frustración. Entonces sí tenemos que trabajar con la parte psicológica, la parte psiquiátrica. Ya en el mes de agosto, si Dios lo permite, entra un psicólogo al equipo específico para COVID, porque hemos encontrado que de los 30 casos, 11 tenían problemas restrictivos para funcionar, pero de los demás teníamos uno con problema, 2 con problemas de voz, uno con problema articular, otro con dolor neuropático, otro con punzadas en pecho, otro, o sea, ese 1, cuando venimos a analizarlos, muchos eran casos y situaciones que tenían que ver con ansiedad. No era tanto funcional orgánico, sino es el hecho de tuve el COVID y ahora me va a dar, y la punzada es que el corazón se restringió y todo esto. Entonces, trabajar la parte emocional, prepararnos, darle los insumos internos y externos al cuerpo, prepararnos emocionalmente y dedicarnos tiempo. O sea, saber que ya hubo COVID y que hay que empezar a trabajar, y todo es reentrenable, pero es de volver a agarrar ese ritmo para llegar a donde podíamos estar poco a poco. Corriendo no se va a poder, porque el cuerpo no lo va a permitir. Muchísimas gracias, doctora. Hoy hablando sobre esta clínica que funciona acá, en este hospital de rehabilitación, donde producimos este programa. Doctora, platíquenos un poquito algo muy interesante que a mí me impresiona mucho, porque yo lo he visto en personas. Y es impresionante ver esta secuela sobre la falta de atención y la memoria y la concentración. ¿Qué pasa con esto y cómo podemos empezar como a reentrenarnos y a superar esto? Sí, vamos casi como lo mismo de lo anterior, solo que esto integrado a la parte funcional del cerebro. Hay menos oxígeno. Entonces, al haber menos oxígeno, tenemos como menos funcionalidad cerebral óptima de estar alerta. Porque no, el combustible, la cantidad de oxígeno que nuestro cerebro utiliza es necesaria, indispensable y grande. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A respirar mejor. Y es esta parte de la respiración que inhalo profundo por la nariz, exhalo lento por la boca, y hacerlo a conciencia, porque nosotros respiramos automático. Ahorita ninguno sabía que estábamos respirando, claro, hasta que yo lo mencioné. Es así como estoy respirando, ¿verdad? Pero al final tener esa conciencia. Entonces, cuando ya tengo un problema que ya me compromete memoria, entonces tengo que empezar con la parte insumos para funcionar. ¿Qué necesita el oxígeno? Azúcar, lo tenemos en el alimento, agua, en hidratación, descanso, que es fundamental, porque es parte básica para nuestro cerebro, la parte del reposo, y luego bajarle la parte estimulante. Entonces, ¿qué si debemos decir no a todo estimulante? Pues toda soda, todo azúcar simple, todo que nos va a poner, porque eso va a requerir más energía, más azúcar, actividad. Más actividad.
y en esa línea, entonces darle. Luego, pues recuperar la actividad funcional que se tenía. Entonces, se recomienda buscar el hábito que le guste a la persona. Dicen que de los órganos sensoriales en el cerebro, el que primero empieza a activarse es la música y es el último que se va, y que lo oímos desde que estamos en el vientre de nuestra mami y se nos va, es el último, la última parte sensorial que se va. Entonces, si a la persona le gusta la música, entonces hay que poner la música que le gusta cantar y todo para que la recuerde, ¿verdad? Para que el cerebro empiece a rebobinar y a generar este tipo. Si le gusta la poesía, pues sus poemas, leer sus poemas. Si le gusta leer, que lea y buscar. Si le gustan los juegos, empezamos a hacer juegos de dominó, ajedrez, no se diga, que es un combustible de memoria y vida para el cerebro, pero tenemos que generar todas estas actividades que van a llevar a una ejercitación de memoria, a una resolución de problemas, pero tenemos que tener el terreno preparado. O sea, ponerlo solo a jugar, pero lo tengo lleno de estrés, sin dormir, sin alimentarlo, no funciona. Es un asunto integral. Entonces, de esta manera integral es lo más importante. Y de nuevo volvemos a caer en que ese binomio de la parte emocional estable y el yo no pedirme más de lo que puedo. Es que yo me acordaba, es que ahora todo se me olvida. ¿A quién no se nos olvida todo? ¿Cuántos salimos? ¿Apagué o no apagué la estufa? ¿Traigo o no traigo la llave? ¿Dónde dejé el carro? ¿Cuántas personas no un fin de semana encontramos siempre a alguien buscando su carro? Y eso no quiere decir que tengan ningún problema serio, no está relacionado a ninguna demencia. No tenemos todavía ningún tipo de estudio, obviamente estamos muy recientes, a que pueda o no acelerar otro tipo de patología. Sin embargo, lo que sí tenemos es esa falta de funcionalidad, esa baja de oxígeno, esa baja de actividad, y todo tiene una relación directa. Entonces, lo que hay que buscar es estabilizar lo biológico, dar los insumos que necesita y empezar a entrenarlo también. Al igual que entrenamos el músculo, entrenar también la parte cerebral. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Platíquenos un poquito qué debemos hacer para poder tener acceso a esta clínica. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento para poder ser referidos? Bueno, para llegar al hospital de rehabilitación, a la clínica de secuelas motoras post-COVID, deben llegar a su unidad de adscripción, ¿verdad? O sea, como todo, yo soy unidad de referencia, no abro casos de la calle. Entonces tienen que llegar a su periférica, zona 11, zona 5, zona 6, en consultorios donde les toque su atención. Expresan cuáles son sus síntomas y siempre y cuando no haya nada orgánico, porque COVID también nos deja problemas en corazón, problemas hepáticos, ¿no? Inflamatorios, puede dejar. Entonces, si alguien no está estable, la maquinaria para movilizarlo y hacerlo, no viene todavía con nosotros, sino va a estabilizarse con el cardiólogo, con el neumólogo, hacen su estabilidad funcional y estable funcionalmente ya viene con nosotros. Entonces, van, le evalúa. Que el médico no tiene certeza que sea para no, que nos lo manden en consulta, nosotros evaluamos y decimos si es candidato o por favor hagan esto y luego lo envían. Ya se devuelve, pero iniciamos a mover toda la referencia. A nivel de lo que son nuestras áreas departamentales, tenemos áreas de medicina física. La guía con la cual empezamos a trabajar está ya socializada para todos los centros de rehabilitación que tenemos, y entonces pueden pedir su referencia, ya sea para la unidad en Quetzaltenango, en Mazatenango, en Escuintla, en Puerto Barrios, que son las áreas descentralizadas donde hay centros de medicina física que también pueden brindarles este abordaje de una manera primaria, y ya, salvo casos como el uno que llevamos de los 30, que solo ha sido uno, que amerite hospitalización y un abordaje mucho más integral, serán referidos de estos centros para acá con nosotros. Muchas gracias, doctora Rodríguez. ¿El horario en el que funciona la clínica, cuál es? El hospital funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, la línea de atención completa en cada una de las áreas, previo cita por COVID, estamos con aforos, con distanciamientos, con todo lo que corresponde, pero estamos ofreciendo la clínica en los servicios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Agradecemos mucho sus atenciones, esta plática tan interesante. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social siempre pendiente de sus usuarios, de sus asegurados, un IX más cerca de ti, con una clínica que atiende las secuelas del COVID. Palabras finales, un mensaje final a toda la población que nos ve, tanto en Facebook Live como en TGW nos escuchan. Un mensaje final que tiene que decir sobre los servicios que brindan a las personas que tienen secuelas. Palabras finales, por favor, doctora.
En primera línea, el COVID no respeta edad, sexo, raza ni nada. Existe todavía y está dejando secuelas, la cepa vigente. En segundo lugar, el ICS en su abordaje integral de los seguros de la región es de los más completos y los que nos brinda todo tipo de atención, y en este momento abordemos la vacunación. Seamos conscientes en nuestro círculo y adoptemos todas las medidas de prevención del COVID y tengamos en cuenta que tener el ICS en nuestra casa, yo quiero el ICS en mi casa, es porque para cualquier contingencia, para cualquier proceso de salud, cualquier evento que podamos enfrentar en la línea de vida, estamos preparados y estamos para servirles. Lo mejor es hacer un trabajo en equipo y el principal del equipo son ustedes, la razón de nuestro ser. Un ICS más cerca de ti. Con eso nos despedimos, doctora, le deseamos todo lo mejor. Esperamos que nos acompañen en otro programa y gracias por todo. Muchas gracias, estamos a la orden. Esta es su casa. Esto fue ICS Radio, a nombre de toda la producción, la gente que hace posible este espacio. Hasta un nuevo contenido y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. La Seguridad Social también está en la radio, un programa que los afiliados, pensionados y derechohabientes del ICS deben sintonizar. Permita que especialistas ingresen a su hogar a darle consejos de prevención en salud y le informen de todos los servicios que se ofrecen. Conozca el programa previsional contra riesgos sociales, las prestaciones económicas, los ejes de la política preventiva y todos los beneficios para los patronos y trabajadores que se adhieren al régimen de la Seguridad Social. ICS Radio, jueves 20:30 horas por Radio TGW 107.3 FM y en Facebook Live.